Gracias, le recuerdo, estamos platicando con el maestro Jorge Lara, usted lo conoce bien. Maestro, en medio de esta crisis sanitaria, en medio de esta cantidad pues escandalosa de vidas que se han perdido, vemos espectáculos que a veces parecen groseros, como la inauguración supuesta del aeropuerto de Santa Lucía hace unos días allá en el Estado de México. ¿Qué significa este espectáculo? ¿Realmente se inauguró algo? ¿Qué fue lo que se inauguró? ¿Por qué este gusto del presidente por dar un espectáculo que a veces parece grosero? Pues reiteramos lo mismo. Me parece que no hay una claridad en la agenda de la preocupación de la ciudadanía, de la sociedad en general, del pueblo. Me parece que el presidente recurre a pues una táctica de distracción que además ya tiene muy ensayada. Lo vimos hace poco también a propósito de la rifa del avión, lo hemos visto a propósito de muchas otras coyunturas en donde para ellos es muy fácil recurrir a estos esquemas de manipulación o de distracción eh, ante, ante el pasmo, por ejemplo, ahorita en lo que debería de ser la gran urgencia nacional, que es echar a andar un eficaz, robusto, funcional programa de vacunación, que además ya sabemos que va a ser un programa de vacunación pervertido, viene acompañado de un ánimo proselitista, pues francamente autoritario, francamente antidemocrático, y el presidente pues tiene estas salidas que yo creo que definitivamente ni siquiera deberían de tener una respuesta de la opinión pública, pero pues al final del día es el presidente y ni modo que no digamos algo de esta inauguración inocua, insulsa de una pista de aviación y un galerón que no tiene mayor importancia para la aviación y mucho menos pues, para el país, ¿no? Entonces, ya nos estamos acostumbrando a estas salidas. Ahora, se está manejando el tema de la pandemia y el tema de las vacunas con fines electorales. Parece claro el tema y no vemos tampoco, maestro Lara, la participación pues del INE, del Tribunal Electoral, y pareciera que no existen ya tampoco estas instancias o que también han sido capturadas. ¿Qué está pasando ahí? Por lo que hace al INE de manera muy marginal, con algunas, digamos, resoluciones a propósito de la conferencia matutina, han pretendido lanzar mensajes de llamado al orden por parte del presidente. Sin embargo, también somos conscientes que hay una captura interna del INE, por no hablar de la captura evidente del Tribunal Electoral. Por eso comentábamos hace un rato que todos los mecanismos de control democrático están o capturados o semicapturados. Por eso también hace unas semanas lanzaron la idea de acabar con órganos autónomos, ¿verdad? Como el Instituto Nacional de Información Pública y el Instituto de Telecomunicación. Me parece que hoy por hoy se demuestra la importancia que tienen estos organismos autónomos, insisto, frente a un gobierno con este perfil autócrata. Ahora, mucha gente, nosotros mismos lo hemos planteado, muchos lo han dicho, lo han sugerido, que es muy importante que en la elección que viene, en junio, pues la oposición actúe unida, hay ya candidaturas comunes, etcétera. Pero la pregunta es, ¿será suficiente con esto? ¿No estamos ante el riesgo de un nuevo fraude por parte del propio Estado? ¿Qué significa el llamado que hace el presidente a los gobernadores para que no se metan cuando él se mete al proceso electoral? El fraude ya empezó. Uh -huh. Recordamos que el fraude electoral antes, ¿no? Hace 40, 50 años se daba el día de las votaciones. Ahora el fraude empieza desde un año antes, con la captación de los programas sociales, con la captación de los padrones, con la generación de estas estructuras de manipulación y de orientación política. Esta entelequia, Ricardo, que han dado en llamar 4T, ¿a qué se refiere? Porque la 4T es envolvente, es incluyente. Incluye al gobierno, incluye al Congreso, incluye, yo diría ya, a la Suprema Corte de Justicia, fíjate qué grave, incluye a los partidos satélites, ¿no? Entonces,
con esta bandera de 4T, pues los referentes de imparcialidad, de objetividad de una campaña política también van a estar difuminados. Es un enorme reto que tiene la oposición salir unidos, pero salir también con un discurso coherente, de eficacia y tomando nota de la gravedad de la situación histórica. Al final del día, los partidos políticos son un instrumento que hará a las veces de portavoz de la sociedad, pero la sociedad debe de asumir su responsabilidad primigenia. Ahora, ¿qué garantía tiene la sociedad, maestro Lara, de que en el supuesto de que la oposición le gane la mayoría en el Congreso al partido oficial o a Morena, pues no van a ser comprados o cooptados los nuevos diputados, como ha ocurrido en este gobierno en prácticamente todos los partidos? Pues desde luego que ese es otro de los temas propios de una democracia que debe ser vigilada por todos y siempre. No se vale bajar la guardia. Y aquí pues estará cifrándose la responsabilidad de los partidos políticos y de cada uno de los representantes. Y además yo te diría, pues, ¿qué significa ganar una mayoría? O sea, sí, debe de significar la posibilidad de generar consensos, de que se restablezca la salud republicana, Ricardo. No estamos pidiendo otra cosa, no se está solicitando una azonada, ni siquiera lo que el discurso tremendista del presidente de una revocación. Sabemos que una república tiene reglas para 6 años y así lo hemos aceptado, pero una república requiere de controles democráticos que hoy por hoy no existen. Esa es la gravedad de nuestro país. Ahora, estamos viendo que los partidos, decía yo, están en alianza en distintos distritos, más de la mitad de los 300 distritos en juego, casi la mitad de los gobiernos estatales y en muchas de las alcaldías, sobre todo de capitales del país. Pero, cuál estimamos que pudiera ser la respuesta ciudadana a estas alianzas? Alianzas que han sido satanizadas desde el propio poder presidencial. Bueno, las alianzas, aún de partidos que puedan ser considerados opositores, en los regímenes parlamentarios son una cosa de todos los días. No olvidemos, por ejemplo, en el caso de Angela Merkel, en el primer mandato de Angela Merkel, ella no tuvo la mayoría suficiente. ¿Y con quién se consolidó su mandato? Con el partido opositor a ella. No tiene ningún problema. Hay agendas comunes. Tenemos que poner por encima de las diferencias el interés nacional, que yo creo que todos tenemos, y ya luego reservar quizá a gestiones de negociación política las agendas particulares. Hoy por hoy creo yo que el gran tema de la elección es la generación de controles ante un autócrata. Así debe ser definido la elección y después pues ir gestionando las políticas públicas que vayan siendo consecuentes. Frente a esta prioridad que la planteé muy bien, maestro, en un minuto, ¿qué opinión tiene respecto a la candidatura presidencial anticipada de Ricardo Anaya, por ejemplo? Bueno, la política siempre es una cuestión de gestión. La política se está gestionando siempre. Hay que ser cuidadoso con las formas, con los tiempos y también con las leyes. A mí me parece que el perfil de Ricardo Anaya podría haber sido de una enorme utilidad en esta campaña, precisamente, eh, y en una responsabilidad tan importante como puede ser una diputación federal, porque ahí pasan decisiones, ahí se dan debates centrales de una república. Él ha definido estratégicamente esta circunstancia, sus razones tendrá, y yo lo que hago es votos porque quienes sí van a contender pongan lo mejor de sí y puedan mover racional y emocionalmente a la ciudadanía para que entendamos toda la gravedad de la situación e, insisto, se generen los equilibrios que hoy por hoy no existen. En ese sentido, ¿qué opinión le merece la candidatura de Margarita Zavala? Regresa al PAN, el PAN le abre la puerta, la postula como candidata a diputada. ¿Cómo la debemos ver esta noticia? Pues dicen que los hubieras no existen y hasta adjetivos peores, pero yo creo que si esta postulación se hubiera dado hace 3 años,
el resultado de la elección no hubiese sido como el que tuvimos y a lo mejor no estaríamos en la emergencia nacional, porque por lo menos si hubiesen generado una votación parlamentaria con un poquito más de equilibrios. Yo celebro todo lo que siempre sea unión, Ricardo, en el PAN o en otras instancias, incluso a nivel nacional, pues es lo que este país necesita. El país está en una situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento y necesitamos argumentos de unidad. Y creo que en ese sentido se puede leer la candidatura de Margarita. Muy bien. Maestro Lara, se acabó el tiempo, le aprecio, le agradezco. En otro momento seguimos platicando. Que sigas muy bien, Ricardo. Saludos. Gracias, hasta luego. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.